Cuando se habla de dones y talentos, son aquellas herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para que sirvamos a Dios, sirvamos a la iglesia, para que nos sirvamos unos a otros. ¿Puedes darle un poquito más de volumen para no esforzar tanto mi voz? Porque quiero que entendamos una cosa. El Señor no nos ha mandado a predicar su palabra y a hacer discípulos de Jesús solos, para nada, ni mucho menos con nuestras habilidades humanas. El Espíritu Santo también nos ha respaldado con dones y talentos para que tú y yo podamos servir a Dios, no solamente en nuestras fuerzas, sino también en su poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Te bendecimos, Señor. Amén. Así que lo primero es aclarar que la Biblia hace un resumen práctico y específico para la iglesia en su momento, pero cuando la Biblia habla de dones, ministerios y talentos, no tiene la intención de solamente afirmar eso que menciona la Biblia. Nos está dando principios de vida, nos está dando formas a través de las cuales tú y yo podemos saber que el Espíritu Santo en nosotros no está aquí solamente para que nosotros sepamos que tenemos a Dios con nosotros, sino para respaldarnos de acuerdo a las necesidades de nuestros tiempos, para seguir compartiendo el Evangelio y expandiendo el reino de Dios. Porque es importante que entendamos que la iglesia del primer siglo, que es para la que se escribió el Nuevo Testamento fundamentalmente, aquella iglesia no era una iglesia que es exactamente en los tiempos y circunstancias en las que estamos viviendo hoy. Así que yo no tengo duda alguna de que el Espíritu Santo se adecúa a los tiempos y a las circunstancias en las cuales la iglesia se mueve para seguir capacitándonos. Así que muy probablemente usted pudiera tener dones espirituales o pudiera tener de alguna forma algún llamado de parte de Dios para hacer algo que no esté enclaustrado en estos principios bíblicos que vamos a comenzar, o en estos dones espirituales o ministerios que vamos a comenzar a estudiar hoy. Pero eso no significa que el Evangelio cambia para nada. Significa que las necesidades de nuestra sociedad y las maneras en que podemos alcanzarles en estos tiempos son también diferentes a las cuales existían en el siglo primero. En el siglo I no teníamos ni emails, ni internet, ni todas las facilidades que tenemos con la tecnología en estos tiempos, y sin embargo entendemos que Dios llama y capacita a hermanos en la fe para que puedan servir en estas áreas. No había conciertos, al menos no de la manera en la cual la hacemos en estos tiempos. No había ministerios musicales, ni había un sinnúmero de cosas que las hay en estos tiempos. Y Dios sigue llamando, Dios sigue capacitando a su pueblo de acuerdo a las necesidades existentes en el tiempo en que vivimos, para seguir alcanzando gente nueva para Cristo. Amén. Así que es importante que entendamos que aunque los dones pueden ser aún más diversos, los llamamientos, los ministerios puedan ser más diversos que los que aparecen en la Biblia, podemos decir que todos los dones, todos los llamamientos, todos los ministerios de parte de Dios se enfocan o están respaldados por determinados principios que quiero solamente mencionar, y por cuestión de tiempo pues no vamos a estar leyendo todos esos textos bíblicos. Así que el día de hoy es uno de esos días en los cuales sería muy saludable que usted tuviera algo donde escribir, aunque sea en las notas de su propio teléfono, sin distraerse, ¿verdad? Pero que pudiera tomar nota de cuáles son los textos bíblicos que respaldan lo que yo estoy hablando, para asegurarnos de que estamos en la misma página. Principios tales como que los dones del Espíritu Santo son diversos. 1 Corintios 12:4. Y en este mismo capítulo tenemos que son para todos los hijos de Dios. Así que nadie, ya eso lo hemos visto anteriormente, nadie se queda sin los dones del Espíritu Santo. A unos le puede dar Dios más que a otros, pero todos tenemos alguna forma a través de la cual podemos servir a Dios. Son para todos los hijos de Dios. Y 1 Corintios 12:7a. Son para el bien de los demás. Es decir, los dones y talentos no son
para nuestro propio beneficio solamente, sino que tienen un enfoque específico y es para bendecir y edificar la iglesia. Pudiéramos encontrar eso también en 1 Corintios 7. Son dados por el Espíritu Santo. Los dones no son recibidos por nuestro empeño o por nuestro esfuerzo o por nuestro deseo. Los dones son entregados por parte del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios 12:11. Todos los dones son necesarios. 1 Corintios 12:21 al 26. Daremos cuenta del uso de cada uno de nuestros dones. Mateo 25. Y se administran en amor. 1 Corintios 13, del 1 al 2. Así que independientemente de qué tipo de dones hayamos recibido por parte del Espíritu Santo, ellos siempre responden a estos principios. Si usted ve que alguien tiene una virtud, una habilidad, o está haciendo algo y está buscando solamente su propio beneficio, a través de ello pudiéramos pensar que quizás no es un don del Espíritu Santo lo que esa persona tiene, o en lo contrario, que esa persona pues en su egoísmo solamente está usándolo para beneficio propio. Amén. Igual que quien pueda tener determinadas habilidades y no lo hace en amor, dice 1 Corintios 13, que no importa lo que hagamos ni cuánto respaldo del Espíritu Santo tengamos tú y yo, si no lo hacemos en amor, eso no tiene ninguna validez para Dios. Y es importante que tú y yo entendamos esta realidad. Ahora, Pablo afirma este criterio allí y vamos a estar viendo especialmente los dones y ministerios que Pablo comparte en la carta a los Efesios. Así que les invito a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo primero los versículos del 3 al 7, porque miren cómo Pablo los muestra, los presenta inicialmente. Dice él: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Así que una de las cosas que Pablo quiere enfatizar es que los dones no son solo para nuestro beneficio personal. Pablo está insistiendo y dice que incluso los dones contribuyen a la unidad de la iglesia y a la paz entre nosotros como hermanos. Así que es importante que tú y yo entendamos que si estamos usando nuestros dones, o si ya hemos identificado algunos dones o llamamientos y estamos todavía viéndolo de manera egoísta y no lo vemos también como algo que Dios quiere hacer a través de nosotros para bendecir a toda la iglesia, para producir y conservar la unidad y para traer paz en la iglesia, pues entonces tenemos que evaluar nuestras vidas a ver qué está pasando. Ahora, Pablo insiste también en que cada uno de nosotros usemos sabiamente nuestros dones espirituales, porque ellos contribuyen a la unidad y a la paz entre nosotros, y él comienza a identificar algunos de estos dones ministeriales a través de los cuales nosotros podemos servir. Y vamos a leer aquí lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y hablando de Jesús, porque ese es el contexto del capítulo 4 de Pablo, de Efesios, Pablo dice allí, Efesios 4 del 11 al 13, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Lo dice en otra forma, en diferentes versiones. Yo estoy usando la Nueva Versión Internacional.
Y quiero que entendamos que aquí Pablo presenta 5 dones ministeriales que son todavía vigentes en la iglesia. Y quizás quiero comenzar con estos porque son los que mejor conocemos por lo general, porque son los que más acceso a ellos tenemos de una manera un poco más frecuente. Así que quiero que podamos comenzar con este enfoque de estos 5 dones ministeriales que Pablo presenta. A lo largo de sus escritos, Pablo nombra una gran diversidad de dones, y hoy estaremos analizando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como son 5, ya usted sabrá que le vamos a dar un vistazo superficial, porque así usted puede tener una idea de si alguno de estos dones impacta su vida, si de alguna manera Dios le puede estar llamando en alguna de estas áreas. Comenzando por el don del apostolado. Es importante saber, este término significa alguien que es enviado, ¿ok? Y Jesús mismo es quien nombra a sus 12 discípulos, a los que Él escogió, y los nombra apóstoles. Quiero que entendamos, Jesús tenía muchos más discípulos, pero Él escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles, porque Él tenía un plan específico con estos hombres, a los cuales Él escogió. Dice allí en Marcos 3:14, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. La iglesia en sus inicios pues quiso de alguna manera mantener este número 12, y quizás porque era precisamente la cantidad que Jesús había escogido, quizás porque era el número de tribus de la nación de Israel, que eran 12 tribus, o quién sabe, no se da un asunto específico, pero hubo intencionalidad por parte de la iglesia de añadir, después que Judas, que era uno de los 12 apóstoles, después que Judas traicionó a Jesús y también se suicidó, pues quedó un espacio vacante que los apóstoles quisieron cubrir, porque para ellos el número 12 era importante. Así que pudiéramos decir que la Biblia solo respalda la existencia de 12 apóstoles. Ahora, vemos en el libro de los Hechos 1 del 21 al 26, y que por supuesto no vamos a leer por cuestión de tiempo, vemos allí la historia en la cual la iglesia escoge al 12º apóstol, que tenía como nombre Matías. Sin embargo, pues más adelante Pablo es llamado por Jesús y él se nombra a sí mismo apóstol, y ya ahí se rompió el número 12. Así que pudiéramos entender que no es necesariamente que sean 12, porque hay respaldo bíblico para ello. Ahora, ¿cuáles eran algunas de las responsabilidades por parte de los apóstoles? Eran la de ellos trazar el fundamento para lo que era la concepción doctrinal por parte de que la iglesia iba a aprender. Por la descripción bíblica y la función de este don ministerial del apostolado, muchos lo ven como un don temporal para inicios de la iglesia. Hoy en día se hace un poco difícil distinguir la actualidad de este don ministerial, porque aquellos que tienen ese título de apóstoles básicamente están haciendo o ejerciendo la misma función que hacen también los pastores. Y lo que sucede es que en el tiempo de la iglesia primitiva los apóstoles tenían esta designación especial porque ellos tenían autoridad y tenían el respaldo para ser inspirados por Dios y dejar la base doctrinal. Una vez que se cierra el canon, y esto sucedió alrededor del siglo III, o alrededor en el siglo IV, en el 325, alrededor de esa fecha, una vez que se cierra el canon, ya no hay necesidad de una palabra que venga a ser una revelación nueva, porque nosotros creemos que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación. Aunque este don lo vamos a profundizar un poco más en los estudios bíblicos, en el momento que le corresponda,
tú y yo entendamos esta realidad. Al menos lo que yo he podido comprender de la palabra de Dios, este fue un don, este fue un ministerio al que Dios escogió a determinadas personas para que lo ejercieran, y no necesariamente está activo en la actualidad. Actualmente los pastores también tienen la misma autoridad que se le ha dado, que se le dio de expulsar demonios y muchas otras personas, porque allí en Marcos capítulo 16 Jesús también le dice a sus discípulos que ellos y cada uno de nosotros también tenemos autoridad para echar fuera demonios en el poder del Espíritu Santo, y además de eso tenemos la responsabilidad todos de compartir el Evangelio. Así que estas dos funciones originales que Jesús nombra allí en Marcos capítulo 3 versículo 14, con la cual llamaba a sus apóstoles, pues ya es algo que Jesús nos ha encomendado a hacer a todos. Además, cuando vemos la historia allí en Hechos capítulo 1, nos encontramos con que habían determinadas características que la iglesia consideraba que debía tener un apóstol. Una de ellas, muy importante, era que hubiera caminado con Jesús, hubiera sido parte de los discípulos de Jesús desde el momento de su bautismo y participara también dentro de ese grupo que había visto a Jesús resucitar y había estado presente a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Al pasar el tiempo, pues por supuesto, solamente un número muy reducido de ellos tuvo esa experiencia. Así que por esa razón, yo pienso que estos hermanos nuestros que tienen el título de apóstoles son sencillamente pastores que, por supuesto, tienen mucho talento, tienen una diversidad de habilidades que quizás otros no tengan, pero siguen cayendo dentro de esta categoría, lo cual nos da paso para estudiar o para analizar el segundo elemento. Los pastores. Los pastores, por supuesto, están vigentes actualmente porque, aquí estoy, ¿verdad? Y no solamente eso, sino porque la Biblia lo sigue nombrando en el resto del Nuevo Testamento como parte de los oficios que siguen actualizándose. Ahora, la palabra pastor en el Nuevo Testamento es también usada no solo como pastores, sino también como ángeles de la iglesia o líderes de la iglesia. Y es una palabra también que se ha traducido como obispos o ancianos. Así que cuando usted ve estas palabras, probablemente también esté refiriéndose a pastores. Cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es una visión más clara que pudiéramos tener de qué es un pastor? Bueno, el ejemplo por excelencia que tenemos como iglesia en la palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad? En los salmos nos encontramos con el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y luego nos encontramos a Jesús diciendo, yo soy ¿quién? El buen pastor. Y el buen pastor su vida da por la iglesia, por sus ovejas. Así que es bien fácil. Solamente debemos hacer y debemos imitar aquello que dice la Biblia que debemos hacer, que Dios hace, aquello que hizo Jesús. Así de sencilla es nuestra vida de pastor. Solamente hacer e imitar lo que hizo Jesús, y eso es suficiente. Bueno, el pastor tiene en sentido general, pudiéramos decir, un sinnúmero de funciones, pero enfocadas en tres áreas diferentes. Una es alimentar a un rebaño, a un grupo de personas, a las cuales normalmente se les llama también iglesia, o se les llama ovejas o rebaño o congregación, como quiera que sea. Pero es alimentar a un grupo de personas a través de la enseñanza de la sana doctrina, con la predicación y los estudios bíblicos. También tenemos como pastores la responsabilidad de guiar a través de la consejería, a través de la visitación y de la confrontación. Tenemos la responsabilidad de guiar a través de las oportunidades que podamos ofrecerle a la iglesia para su crecimiento espiritual. Y para servirnos mutuamente. Y tenemos la responsabilidad de cuidar. Y a este cuidado se refiere entonces a la consejería, a la visitación y la confrontación cuando sea necesario. Es un don que se ejecuta donde quiera que haya un grupo de personas creyentes bajo su cuidado, el cuidado de esta persona, y puede ser iglesia,
iglesias, hospitales, universidades, etc. Alguien que es pastor o se le llama pastor es aquella persona que Dios ha escogido, le ha dado el respaldo espiritual para cuidar de su rebaño, para cuidar de su pueblo. ¿Cómo identificamos este don en la vida personal nuestra? Bueno, es un proceso. Y es importante que nosotros entendamos que si en algún momento Dios nos llama a ser pastores, lo cual es algo que Dios continúa haciendo con mucha frecuencia, si en algún momento Dios nos llama a ser pastores, es importante que identifiquemos algunos de estos elementos. Esas personas van creciendo en su sentimiento y amor genuino por los cristianos y la iglesia local. Nos apasiona hablar de las cosas de Dios. Deseamos ser pastores, por supuesto. Y la comunidad de creyentes que nos conoce confirman ese don en nosotros. Y eso es algo que me pasó a mí también personalmente cuando hubo varias ocasiones, tanto en Cuba, cuando todavía no era yo pastor ni estaba en el proceso, como aquí, hubo personas que me decían, yo pienso que tú podrías ser un buen pastor. Si he llegado allá, todavía estoy aprendiendo mucho. No lo sé, no creo, pero hubo personas que constantemente me decían esto. Así que la opinión de la gente en cuanto a lo que ven en nosotros es muy importante. Cuando coinciden estos elementos de lo que es esa pasión por la iglesia, que nos gusta ver la iglesia limpia, que nos gusta que todo esté organizado, que sentimos responsabilidad para el cuidado de la iglesia, que estamos constantemente queriendo alimentarnos más de la palabra de Dios, pues entonces, si queremos cuidar de la iglesia, si quisiéramos ser pastores, es muy probable que entonces estemos teniendo ese llamado. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Porque es muy importante. Una vez que yo siento ese llamado, una vez que yo tengo ese deseo, ¿qué hago, pastor? Bueno, una vez que sentimos la presencia de ese don en nosotros y es confirmado por los cristianos, incluyendo al pastor, lo cual es también importante, solicitamos comenzar a servir en la iglesia local. La iglesia luego pues te va a nominar para que tú continúes el proceso, pero es muy difícil que realmente alguien se convierta en un buen pastor y que no quiera servir a Dios en la iglesia local. Es algo que realmente yo nunca lo he visto. Pablo aconseja así en 1 Timoteo, versículo del 1 al 7, y se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, que recuerden que es la misma palabra que se utiliza para pastor, por eso es que los obispos tuvieron que ser, antes de ser obispos, tuvieron que ser pastores, porque es parte de ese oficio. Si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Así que Pablo nos dice, no es cuestión solamente de tener el don. Hay muchas personas que pudieran tener el don, pero que les falta integridad, y por eso él menciona estas condiciones. No vamos a poner frente a la iglesia a nadie para que la pastoree si no sabe gobernar su casa, si es una persona que tiene malos hábitos, si es una persona que tiene mala reputación desde el punto de vista de la integridad, aún por personas que no son cristianas. Miren qué interesante. Así que evaluemos nuestras vidas si realmente pensamos que esta pudiera ser alguno de nuestros dones o de nuestro llamado. También están los profetas. Los profetas son aquellas personas que reciben de parte de Dios un mensaje para comunicar al pueblo.
Así que la palabra profeta viene del griego profetaya o algo así, que significa predicación también, pero que el término pro significa ante o antes, y fateia, como se pronuncia eso en el griego, que significa dar a conocer. Es decir, dar a conocer un mensaje de parte de Dios antes de que suceda. Y por eso es que nos encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cosas que iban a pasar, que nadie sabía que iban a pasar. Dios se las reveló a alguien, a alguna persona, y esa persona lo comunica al pueblo. Y como uno sabe que un profeta tiene ese llamado porque se cumple aquello que profetizó. Y los profetas siguen siendo actualmente parte del llamado de Dios para su pueblo. La responsabilidad de ellos es hablar el mensaje de Dios para la iglesia. En la Biblia este don o llamado incluía también palabras de revelación con el propósito de doctrina. Ya tenemos la Biblia, ya se cerró el canon, la Biblia es suficiente revelación para nuestra relación con Dios, para nuestra conducta, para nuestra fe y salvación. Así que ya en estos tiempos la profecía, desde el punto de vista de revelación canónica, bíblica o de doctrina, no es algo que consideramos que esté vigente. ¿Cómo entonces se lleva a cabo la función del profeta? Bueno, en 1 Corintios 14, del 1 al 3, dice así Pablo: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas y habla algo sobre las lenguas, no habla para los demás, sino a Dios, y en realidad nadie lo entiende, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para, y aquí están las tres funciones fundamentales de un profeta. Hablan de parte de Dios con el propósito de edificarlos, animarlos y consolarlos. Así que el profeta tiene estas tres funciones fundamentales dentro de la iglesia de Dios: edificar al pueblo, consolar al pueblo, animar al pueblo de Dios. Y esto, por supuesto, desde una palabra de parte de Dios que se conforme a los escritos bíblicos. Es decir, no va a estar diciendo cosas que, aunque suenen muy bonitas a nuestros oídos, estén contrarias a lo que la Biblia dice. Porque toda profecía y toda predicación, incluso toda predicción, tiene que someterse a lo que dice la Biblia. Debe estar respaldado por la palabra de Dios. Entonces, el profeta no ande buscando usted con quién se va a casar preguntándole a un profeta. No ande buscando usted queriendo saber qué trabajo debe usted, a qué trabajo debe aplicar por el consejo de un profeta. Y si un profeta le dice a usted que se debe casar o que se va a casar con alguien o lo que sea, entienda que desde el punto de vista bíblico esa no es la función del profeta actual. Así que es importante que usted y yo entendamos las profecías y el don profético como ministerio o como profecía, pues existen y actualmente siguen estando vigentes, pero con estos propósitos específicos, con el propósito de edificar, animar y consolar a la iglesia. Y hay dos tipos de profetas: aquellos que reciben una profecía, aquellos que reciben una palabra de Dios para comunicar al pueblo. De vez en cuando, como el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y aquellos que lo hacen ya a manera de oficio, que con una manera mucho más frecuente Dios le está hablando de cosas que han de suceder o cosas que necesitan ser dichas para la edificación de la iglesia. Por eso es que también se considera que las personas que comunican el evangelio, las personas que hablan lo que Dios dice y que son guiados por Dios para una predicación o cosas como esas, también son considerados como expresiones proféticas porque estamos comunicando el mensaje de la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que esto pudiera ser uno de sus dones y vamos a ver más adelante cómo es que lo podemos identificar. Evangelistas. El término evangelio
significa compartir las buenas noticias de salvación que vienen a través de Jesús. Y este llamado al evangelismo es para todos. De lo contrario, Jesús nunca nos habría dicho que fuéramos a todo el mundo a predicar el evangelio, como dice Marcos capítulo 16, versículo 20, ni tampoco nos habría dicho que fuéramos y prediquemos el evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. Y no nos hubiera dado esa responsabilidad a todos, si de alguna forma este llamado no lo tuviéramos todos. Ahora, el don de evangelismo o el don de evangelista es la capacidad o habilidad espiritual que Dios le da a un grupo de personas, a varias o a muchas personas, para que comuniquen el evangelio como algo que les apasiona, para que quieran que más y más personas se conviertan a Cristo, y uno se los encuentra en las calles, se los encuentra en los aviones, se los encuentra donde quiera que haya un grupo de personas, porque ellos quieren dar a conocer el evangelio, ellos quieren que la gente lo escuche. Muchos de nosotros, la mayoría de los cristianos, no tienen este llamado. Tenemos la responsabilidad y podremos tener otros dones, pero tristemente no es algo que abunda en la iglesia. De hecho, encuestas que se han hecho, se ha visto que ha disminuido la presencia de este don en las personas. No creo que sea porque el Espíritu Santo esté dando menos ese don a las iglesias. Me imagino que es mucho más porque aquellos que tienen ese don, o por haraganería o por la razón que sea, no lo quieren expresar, no lo quieren ejecutar. Y es triste que esto esté pasando, pero es la realidad. Ahora, si usted ve en su corazón que usted tiene el deseo de compartir el evangelio, de hablar de su testimonio, de contarle a la gente lo que puede cambiar sus vidas si aceptan a Cristo, si usted ve que usted se sienta en el avión o en un lugar público y siente la inclinación, el deseo, ese hormigueo por dentro de querer decirle a las demás personas y preguntarle sobre la fe y hablarle de Cristo a los demás, es probable. Si usted ve que incluso las personas que la misma iglesia o los mismos cristianos han rechazado en el pasado porque ellos consideran que ya ese tipo de gente se les ha predicado mucho y que ya quizás por su mala conducta no tienen ni siquiera esperanza, aquellos que tienen el don de evangelista no se rinden con ellos. Ese tipo de gente busca seguir predicándole a ese tipo de personas, y Dios les ha dado una habilidad sobrenatural para que la manera en que comunican el evangelio cree y desarrolle curiosidad en el corazón de las personas que escuchan, para que le sigan prestando atención o le comiencen a preguntar. Y por eso uno se encuentra que por lo general las personas que tienen este don tienen también la habilidad de traer a muchas más personas a la iglesia. Son aquellos que también se les hace mucho más fácil predicar el evangelio, invitar a personas y mantenerlos conectados con Cristo, porque ellos no paran hasta que esa persona haga la oración de fe, al menos para que se arrepientan de sus pecados y se conecten con el Señor. Ahora, hay personas que tienen este don y lo desarrollan en las calles, lo desarrollan en su trabajo, en la escuela, lo desarrollan en la iglesia, donde quiera que se necesite. Uno los ve y uno da gracias a Dios, porque así eso realmente ayuda mucho a los pastores, porque disminuye la carga que nosotros tenemos como pastores y podemos contar con ellos. Ahora, hay otro grupo de evangelistas que ellos lo desarrollan como oficio. Ustedes quizás conozcan evangelistas que se dedican a eso como quien dice, a tiempo completo. Tenemos la historia de Billy Graham, que fue un evangelista reconocido a nivel internacional. Tenemos la historia también de su hijo, que sigue haciendo un trabajo muy parecido. Tenemos un sinnúmero de otros evangelistas que se dedican a ese ministerio a tiempo completo. Pero eso no es para nada suficiente. Si no existen evangelistas dentro de cada congregación, pues se hace muy difícil que la congregación crezca. Y si las personas que tienen este don no se someten a Dios y no buscan ejercerlo, pues muy probablemente tampoco la iglesia crezca. Por eso es importante que tú y yo oremos para que Dios levante también evangelistas en medio nuestro,
gente que no se conforme a que la gente se muera sin Cristo, gente que tenga el deseo de seguir compartiendo el Evangelio con todo el mundo. Amén. Ok, ya estamos terminando. Ahora, está también el don o el llamado ministerial de maestros. La palabra usada en el griego es didasko, que significa explicar o instruir en un tema determinado. Los que tienen esta habilidad espiritual de comprender, de interpretar, de recibir revelación a través de la palabra de Dios y que la pueden compartir de manera que las personas que escuchan lo puedan entender con claridad. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener este tipo de personas, que aquello que es difícil de comprender para mucha gente, cuando ellos te lo explican, uno dice, era eso. Y es bonito porque uno crece, uno aprende, uno ve que uno avanza en la fe cuando recibe la administración de este tipo de personas. Ellos son los que conocen también el contexto de los escritos bíblicos y los enseñan con integridad. Someten sus enseñanzas al consejo bíblico completo, porque no quieren meterle a sus enseñanzas algo que sea meramente humano. Quieren que esa enseñanza sea lo más pura. ¿Por qué? Porque Jesús mismo incluso nos habla de los falsos maestros, aquellos que enseñan cosas humanas o que trastornan, que tuercen las enseñanzas de Dios para justificar el pecado o para acomodarse, sin que haya ningún tipo de sacrificio en su vida y en su fe o en las personas a las que enseñan. Por eso es importante que aunque haya este don ministerial en la iglesia, tú y yo estemos constantemente orando y pidiéndole al Señor, Señor, levanta maestros, levanta gente que pueda enseñar a los niños, que pueda enseñar con integridad a los jóvenes, gente que comprenda tu palabra, que reciba una revelación por parte del Espíritu Santo y de tu palabra y que la pueda compartir, gente que pueda desarmar las doctrinas bíblicas para que sean fácilmente comprensibles. Si usted ve que usted tiene el amor por la palabra de Dios, que le gusta estudiarla, que le gusta también compartirla con otros hermanos en la iglesia, si usted ha sentido el deseo de enseñar, ya sea enseñar a los niños o enseñar a adultos, probablemente tiene este llamado, este don de parte de Dios. Si se le hace fácil comprender el contexto y el consejo bíblico, y si tiene esa inclinación vocacional para compartirla, entonces muy probablemente usted tiene este don ministerial para ser maestro. Ahora, hay maestros a nivel local y son aquellos que enseñan en las escuelas dominicales, en los grupos pequeños, los grupos de fe, son las personas que enseñan en los grupos de discipulados, pero también este don pudiera hacerse de algo más a modo de oficio cuando la persona se dedica a él de manera permanente. Y esto es cuando nos encontramos gente enseñando en los seminarios, personas que estudian y se preparan para que puedan enseñar a pastores, puedan enseñar a personas que quieran continuar en su servicio a Dios. Mis amados, lo más importante que quiero que hoy podamos comprender es que Dios nos ama y no nos deja a ninguno de nosotros sin los dones espirituales que necesitamos para servirle. Eso es lo más importante. Lo otro es que evaluemos dónde nosotros pudiéramos acomodarnos. Si ninguno de estos dones que hemos mencionado hoy, o estos dones ministeriales, se ajusta a su vida, a su llamado específico, pues no se sienta mal. Hay muchos otros que vamos a seguir estudiando, pero quiero que entendamos esta realidad. Todos somos llamados y Dios cuenta con nosotros, porque necesita de nosotros. Dios pudiera hacerlo, pero ha decidido hacer el trabajo de la iglesia a través de nosotros. Y por eso, lo menos con lo que podemos responder a Dios es precisamente diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser instrumento en tus manos. ¿Cómo entonces identifico si tengo alguno de estos dones ministeriales? Bueno, les voy a dar rapidito 5 consejos.
Número 1, pedir la revelación de Dios en oración. Decirle: Señor, quiero que tú me ayudes a identificar cuál es mi don, cuál es mi ministerio, hacia dónde tú me estás llamando para que yo pueda servirte. Número 2, informarnos. Leer la Biblia sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios es el mejor alimento, es la mejor fuente de información que podemos tener. Número 3, observarnos, analizar cuáles son las cosas que disfrutamos hacer en la iglesia, qué tipo de habilidades tengo como persona, y también escuchar y ver si alguien nos ha dicho: oh, tú tienes determinado don, o me parece que tú pudieras ser un buen maestro, un buen pastor o una buena profeta. No sé, que también podamos no solo observarnos, sino prestar atención a lo que pudieran aconsejarnos otras personas. Lo otro, practicarlo. Saber que la mejor manera de ver si algo nos gusta, si hay algo que nosotros disfrutamos, es practicarlo. Así que si tenemos alguna inclinación sobre algunos de estos dones, o los que estudiemos en el futuro, sepamos, hay una iglesia que necesita de tu tiempo, necesita de tus dones y talentos, y no hay mejor lugar para comenzar a servir a Dios. Si tienes el don de música, pues con la alabanza. Si tienes el don de la enseñanza, pues en la escuela dominical, en los estudios bíblicos y demás. Si tienes el don de profecía, pues en oración y comenzar a pedirle a Dios que nos guíe en este propósito. Y así el evangelismo comienza a compartir el evangelio con otras personas y ver cómo responden y cómo tú creces. Finalmente, el apoyo pastoral. Porque aunque nuestros dones estén o no incluidos en este listado, es importante que nosotros también veamos: pastor, quiero trabajar en la iglesia, quiero servir, quiero hacer este determinado proyecto. ¿Usted cree que esto puede hacer? ¿Usted cree que yo tenga habilidades para eso? Y busque que su pastor, en este caso yo, que tengo toda la disposición del mundo para hacerlo, le apoye en oración y le aconseje y déjese guiar, porque el Espíritu Santo ha puesto dones en usted, y si usted los pone al servicio de Dios, al servicio de los demás, usted va a crecer. Recuerda lo que dijo Jesús: aquel que los multiplicó recibió más y alegró el corazón de su Señor. Aquellos que los escondieron, pues tristemente perdieron todo lo que tenían. No queremos estar en esa categoría. Queremos ser de los que identifican sus dones por revelación de parte de Dios. Queremos ser los que ponen a trabajar esos dones para la gloria de Dios y el servicio de los demás. Amén.